Bien, vamos a retomar un poquito antes de que se cortó la primera parte. Estábamos hablando de que una de las principales aplicaciones de la técnica de Aucher-Loney en medicina veterinaria es la realización del test de Coggins, ¿sí? De la prueba para el diagnóstico de la anemia infecciosa equina. La anemia infecciosa equina, como ustedes saben, es una enfermedad de etiología viral, ¿sí? Producida por el virus de la anemia infecciosa equina, el cual tiene uno de sus antígenos, el antígeno P26, es capaz de producir anticuerpos precipitantes que nos permiten realizar esta técnica serológica que es muy específica y que presenta muy buenos resultados en el diagnóstico. Es la técnica de referencia, digamos, la técnica de rutina para determinar si un caballo ha tenido o no contacto con el virus de la anemia infecciosa equina. Recuerden que un caballo debe ser siempre, para poder ser trasladado, movilizado o ser vendido, o se debe tener siempre esta prueba negativa. Esta técnica, la técnica del test de Coggins, es la técnica de rutina de elección para comprobar si un caballo ha tenido o no contacto con el virus de la anemia infecciosa equina. Bien, como decíamos, ¿sí? ¿Qué sería lo que nosotros vamos a buscar entonces? Vamos a buscar anticuerpos contra el virus de la infecciosa equina en los caballos, ¿sí? Entonces, para saber si un caballo ha tenido contacto con este virus y ha formado anticuerpos contra este virus, la muestra que nosotros vamos a elegir para chequear eso, para estudiar eso, ¿cuál sería? ¿Sí? El suero. Siempre que vamos a buscar anticuerpos, nuestra mejor muestra, la más sencilla de tomar, la más económica, es el suero, ¿sí? Tomamos una muestra de sangre y dejamos que se forme el suero, tomamos suero, ¿sí? Y esa va a ser nuestra muestra para realizar el test de Coggins. Por otro lado, vamos a necesitar el antígeno. El antígeno va a ser conocido, ¿sí? Va a ser nuestra parte conocida del sistema. Es un antígeno que no lo producimos nosotros en el laboratorio, sino que se compra, tiene que ser un antígeno oficial producido por el SENASA. Pero este antígeno no es un antígeno puro, sino que es un antígeno que está producido en caballos infectados y que se obtiene a través del macerado de vaso, de un macerado de vaso de caballos infectados, ¿sí? Por lo tanto, al no ser un antígeno puro, necesito controles positivos para el virus, ¿sí? Estos controles positivos también me los provee el SENASA y no es más que suero de caballos que sí contienen de manera conocida, los compro como controles positivos, contienen anticuerpos contra el virus de la anemia infecciosa equina, es decir, contra el antígeno P26 del virus de la anemia infecciosa equina, ¿sí? Entonces en mi sistema yo voy a tener, cuando realice la prueba, voy a tener por un lado mi incógnita, que son los sueros de los caballos que yo quiero estudiar. Por otro lado, el antígeno, que es conocido, que tiene el virus de la anemia infecciosa equina, y los controles positivos, que también sé que son sueros, que me tienen que dar sí o sí la banda de precipitación cuando los ponga en contacto, cuando migren y se encuentren con los antígenos, porque son mis controles positivos, ¿sí? Recordemos que este test de Coggins es una adaptación de la técnica de Aucher-Loney, por lo tanto es una técnica cualitativa, ¿sí? Si yo veo banda es positivo y si no es negativo. ¿Cómo se realiza la prueba? Se realiza en una placa de agar, como las que vimos en las imágenes anteriores, los pocillos correspondientes a un pocillo central en el cual se coloca el antígeno estándar, ¿sí? El antígeno conocido, el macerado de vasos, y 6 pocillos laterales en los cuales yo voy a ir alternando. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un control positivo, ¿sí? Estos que yo decía que también obtenemos en el SENASA. Voy a ir alternando un control positivo con un suero de los que yo quiero estudiar, ¿sí? Que yo acá les puse SP, sería suero problema 1,
otro control positivo, suero problema 2, otro control positivo, suero problema 3. Por cada placa, es decir, por cada una de estas rosetas, de estos pocillos, yo puedo estudiar 3 sueros problema, ¿sí? Siempre tengo que alternar un suero problema con un control positivo, un suero problema con un control positivo, otro suero problema con el otro control positivo, ¿sí? Puedo estudiar 3 sueros problema por vez. Entonces, yo voy a colocar en el agar, como veíamos en las fotitos anteriores, el agar, voy a poner el antígeno, los controles, los sueros y voy a permitir que se realice, le voy a dar tiempo en una temperatura adecuada, con humedad adecuada, para que estos reactivos migren, se difundan por el gel y, como estuvimos charlando en la primera parte, ¿qué va a pasar? Cuando se encuentren los antígenos, si se encuentran con su anticuerpo específico, se van a formar los inmunocomplejos y se va a producir la reacción de precipitación. Al producirse, si se produce la reacción de precipitación, ¿qué se va a ver? Se va a ver la banda de precipitación. ¿Y qué pasaría si yo obtengo un resultado así? Yo después de las 24 horas, en realidad se hace una lectura a las 24 horas en el test de COVID y luego una lectura no se descarta hasta las 48 horas para observar si hubo o no hubo precipitación. Si luego de ese tiempo yo observo bandas de precipitación, que yo aquí se las esquematicé con estas líneas, ustedes vieron en las fotos que les mostré que se ven como bandas blancas, blanquecinas de precipitación. Si yo obtengo este resultado, ¿qué podría estar diciendo de los sueros problema? Yo veo una banda de precipitación entre el antígeno, que es conocido, que yo sé que ahí está el antígeno de la anemia infecciosa equina, con mi control positivo, que yo también sé que es un suero que tiene anticuerpos antivirus de la anemia infecciosa equina. Entonces esta banda no solo que es esperada, sino que me permite comprobar que mi sistema, que yo hice las cosas bien, digamos, que mi sistema está funcionando adecuadamente. Esta banda sí o sí tiene que aparecer cuando yo realizo la prueba, porque es la comprobación de que el antígeno funciona bien y los controles positivos también, ¿sí? Sí o sí, esto me tiene que dar. Tengo que ver banda de precipitación en los controles positivos. Ahora, si no veo ninguna banda de precipitación en los sueros problema, esto sería un resultado negativo para los 3 sueros problemas estudiados, ¿sí? Es decir, los sueros de los caballos que yo quería estudiar, en este caso no dieron ninguna banda de precipitación y sí dieron banda de precipitación como es esperado, los controles positivos. Entonces este sería un resultado negativo para esos caballos. Ahora, ¿qué pasa si yo obtengo este resultado? Acá tengo, como les dije recién, tengo que tener las 3 bandas de precipitación correspondientes a mis controles positivos. ¿Y qué pasa acá con el suero problema 1? ¿Sí? Con uno de los caballos, con el caballo 1. ¿Cómo sería este resultado? Yo acá veo que la banda del control positivo se une con la banda hay una banda de precipitación en el suero problema 1 que se une con los controles positivos. Esto me indica que el caballo 1 es positivo para el test de COVID, es decir, es positivo para el virus de la anemia infecciosa equina. En este suero hay anticuerpos que son anticuerpos antivirus de la anemia infecciosa equina, ¿sí? Porque precipitan y porque se unen, tienen una identidad con los anticuerpos antivirus de la infecciosa equina de los controles positivos. Esto me marca, como veíamos antes cuando veíamos Aucherloni, que hay una identidad entre esto y esto, ¿sí? Esta unión, esta línea continua, es necesaria que sea así, que sea continua, para poder decir que este resultado, el resultado para el suero problema 1 es positivo. Y en este caso, el suero problema 2
y el suero problema 3 continuarían siendo negativos, ¿sí? Este sería un resultado positivo para el suero problema 1. Acá les muestro en fotos cómo sería si nosotros viéramos las placas en el laboratorio, ¿sí? Suponiendo que acá tenemos ubicado los sueros problemas y los controles en la misma posición en las que yo se los puse en el esquema. Esto sería un control positivo, un suero problema, un control positivo, un suero problema, un control positivo, un suero problema. Entonces yo acá estaría viendo banda solamente en donde están los controles positivos. Y los sueros problema no presentan banda de precipitación, entonces esta primera foto es de un resultado negativo para los 3 sueros problema estudiados. En cambio, fíjense acá, en esta otra, como no solo que hay banda de precipitación frente a los sueros problemas, sino que a su vez tienen una reacción de identidad con los controles positivos, que es lo que se espera para poder decir que esos sueros problemas son positivos al virus de la anemia infecciosa equina, ¿sí? Porque hay una banda de precipitación que tiene una identidad total con el control positivo que yo sé que tiene el virus, los anticuerpos contra el virus, ¿sí? Entonces, esto es un resultado negativo para los 3 sueros estudiados y un resultado positivo para los 3 sueros estudiados. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera este resultado? Esto es lo que veíamos lo que vimos hasta recién. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este resultado? Se los marqué con otro color. Ustedes, por supuesto que si lo estuvieran viendo en una placa, verían un precipitado blanco. Pero en este caso, lo que yo les quiero recalcar acá es que puede haber una línea de precipitación, pero que no tenga esto, que no se una en una reacción de identidad con los controles positivos. Si a mí me podría suceder esto perfectamente, o sea, es totalmente posible que eso pase. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que mi antígeno, el antígeno que yo compro en el SENASA, no es un antígeno purificado, sino que es un macerado de vaso. Y en un macerado de vaso de un caballo infectado con anemia infecciosa equina también puede haber otros antígenos que no hay solo ese antígeno, puede haber otros antígenos, y en un suero de un caballo, en el suero problema de cualquier caballo que yo vaya a estudiar, también va a haber una cantidad de anticuerpos correspondientes a todos los agentes infecciosos con los cuales ese caballo ha tenido contacto a lo largo de su vida. Entonces puede haber infinidad de anticuerpos y puede ocurrir que haya una reacción inespecífica, o sea, una reacción de precipitación, pero que no corresponda al virus de la anemia infecciosa equina. ¿Y qué es lo que a mí me demuestra que esa reacción de precipitación no tiene que ver con el virus de la anemia infecciosa equina? Que no hay identidad entre las bandas de precipitación con los controles positivos. Por eso mi prueba necesita sí o sí tener los controles positivos. En este caso hay una banda de precipitación, en este que estamos hablando hay una banda de precipitación, pero no corresponde al virus de la anemia infecciosa equina. Una de las confusiones más grandes que se suele ver cuando les proponemos analizar este resultado es que se diga que el suero 2 es sospechoso o dudoso, ¿sí? Esto es incorrecto. Este resultado con una banda de precipitación inespecífica que no tiene identidad con la banda de precipitación de los controles positivos, como sería en este caso o el que vimos en la foto, es un resultado negativo, porque esa banda de precipitación no me dice nada en relación
¿A qué se debe? O sea, lo que sí me dice es que no es del virus de la anemia infecciosa equina, porque no tiene identidad con mis controles positivos. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Hasta acá sería lo que corresponde a las técnicas cualitativas de inmunodifusión, en donde vemos la técnica de Ocharloni y la aplicación en el análisis del test de Coggins para el diagnóstico de la anemia infecciosa equina. Ahora pasaríamos a analizar una de las técnicas cuantitativas de inmunodifusión, en gel también, en medio gelosado, que es la inmunodifusión radial o técnica de Mancini. Esta técnica, ¿sí? Como podemos ver, se realiza en placas, al igual que la anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Además de que es cuantitativa, es una inmunodifusión en la cual difunde es en una sola dimensión, ¿sí? Uno de los componentes está disuelto en el agar y el otro es el que se coloca en el pocillo y migra. Y cuando alcanza, si hay identidad entre ese antígeno y ese anticuerpo, si se forman inmunocomplejos, cuando se alcance la zona de equivalencia, cuando haya una concentración en la que se formen las redes y haya precipitación, entonces voy a ver como un halo de precipitación. Ahora no va a ser una banda de precipitación, sino que va a ser todo un halo de precipitación, ¿sí? Lo importante acá es que empiecen teniendo en claro que difunde uno solo de los reactivos, el otro está disuelto en el gel y por supuesto está disuelto en una concentración constante, ¿sí? Una concentración definida cuando se prepara el gel y se agrega el anticuerpo, ¿sí? Lo que sea, acá está esquematizado, es decir, yo en una primera fase tengo el anticuerpo, por ejemplo, disuelto en el gel de agar y coloco en el pocillo central el antígeno, ¿sí? La zona rosa esquematizaría la difusión cuando el antígeno va difundiendo en el agar y cuando se alcanza la zona de equivalencia se formaría el halo de precipitación. Bien, ¿y cómo se cuantifica con una técnica así? ¿Cómo sería el hecho de que sea cuantitativa? Por supuesto que yo puedo utilizarla cualitativamente y ver solamente si existe la formación de un halo o no. Pero normalmente esta técnica de inmunodifusión radial se utiliza para cuantificar antígenos. La aplicación es la cuantificación de antígenos. Entonces, para cuantificar, lo que tengo que hacer, estamos diciendo que yo tengo anticuerpos disueltos en el agar en una concentración constante. Y para cuantificar, tengo que construir una curva de calibración. ¿Cómo lo hago? Tengo que, antes de poder realizar un ensayo de una muestra problema, tengo que construir una curva de calibración. ¿Esto cómo se haría? Yo tengo mi anticuerpo disuelto en el gel y luego siembro en los pocillos concentraciones conocidas del antígeno que yo quiero cuantificar. Por ejemplo, en este ejemplo, siembro 200 miligramos por mililitro, 400 miligramos por mililitro, 800, 1600, ¿sí? Después el otro ejemplo pone muestra, pero siembro concentraciones conocidas por mí, permito que se realice la reacción, que se realice la difusión y que se dé la precipitación y luego mido los halos, los mido en milímetros, mido los diámetros, ¿sí?, de esos halos y construyo una curva de calibración, es decir, un halo, por ejemplo, de 5 milímetros corresponde a 200 miligramos por mililitro de antígeno. Un halo de 10 corresponde a 400 miligramos por mililitro. Un halo de
15 a 800 y así voy midiendo y voy construyendo una curva lineal, como ustedes tienen en la guía. En la guía tienen esquematizado cómo se construiría la curva. Y en función de construir esa curva, que incluso lo puedo hacer en un programa, en un Excel, en un programa de computadora, después, al sembrar una muestra desconocida, cuando se forma el halo, como está ejemplificado acá, con muestra A y muestra B, no hago más que medir cuánto da el halo de mi muestra, ¿sí? Y extrapolarlo en la curva de calibración. Supongamos que mi muestra da 15, entonces yo digo, bueno, tiene como, de acuerdo a esto, tendría 800 miligramos por mililitro, ¿no? O sea, yo ahora no estoy midiendo exactamente, pero es decir, yo mido mi halo y coloco esa medida en la curva de calibración, entonces puedo extrapolar un resultado cuantitativo en miligramos por mililitro, en microgramos por mililitro, de acuerdo a cómo yo haya construido mi curva, ¿sí? Entonces, esta es la principal aplicación de esta técnica de inmunodifusión radial. A partir de una concentración conocida de los anticuerpos disueltos en el agar, cuantificar los antígenos previamente habiendo construido una curva de calibración. Bien, ¿cuál es la principal aplicación? Sobre todo en medicina veterinaria. La principal es la cuantificación de antígenos, como dijimos, pero en realidad se utiliza, se dice antígeno, pero en este caso las inmunoglobulinas, porque la principal aplicación de la inmunodifusión radial es cuantificar inmunoglobulinas en suero. No nos olvidemos que las inmunoglobulinas son proteínas y entonces pueden ser tomadas también como antígenos si yo en el agar tengo disuelto anticuerpos contra esa proteína. ¿Sí? Ustedes vieron cuando vieron en la técnica de ELISA que el concepto de anticuerpo, que sería un anticuerpo que detecta a otro anticuerpo. En sí un anticuerpo no es una proteína, entonces perfectamente cuando yo le introduzco en el cuerpo de otro animal al cual no corresponde ese anticuerpo, puedo generar anticuerpos contra ese anticuerpo, aunque parezca un trabalengua. Ustedes lo vieron en la técnica de ELISA, en la técnica de inmunodifusión, ¿sí? A ver, en este caso, ustedes vieron la fotito que yo les puse acá, existen estas plaquitas que sería con las cuales nosotros podríamos trabajar en el laboratorio, que tienen gel que tienen agar, que está dividido en 3 partes, y porque cada porción de agar está impregnada, tiene en su composición están los anticuerpos anti-inmunoglobulina G, anticuerpos en una porción, por ejemplo en la porción verde, anticuerpos anti-inmunoglobulina M, disuelto en esta otra parte del agar, y anticuerpos anti-inmunoglobulina A en esta otra porción de agar, ¿sí? Entonces, en esa matriz, en ese gel de agar, tengo disueltos anticuerpos anti-inmunoglobulina. Por eso se dice en este sistema, en la inmunodifusión radial, que cuantificó antígenos y cuantificó inmunoglobulinas en suero. Entonces, cuando yo siembro en los orificios los sueros problemas, en donde estarían los anticuerpos, que son mis antígenos en este caso, lo coloco en cámara húmeda, es decir, lo coloco en una placa mayor o le coloco un algodón humedecido para que no se deshidrate, lo incubo a una temperatura adecuada para permitir la difusión y luego a las 24 horas visualizo los anillos de precipitación. Mido el diámetro y, como veíamos en la diapositiva anterior, comparando el diámetro con la curva que yo tengo construida o que puede venir también ya construida de acuerdo si yo compro un kit de diagnóstico,
Entonces puedo, comparando con la curva, conocer la concentración exacta de inmunoglobulinas G, M y A en el suero en el cual yo estoy trabajando, en el cual yo quiero calcular la concentración de anticuerpos. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo acá sembraría, por ejemplo, suponiendo que en esta matriz, en este gel, tengo los anticuerpos anti-inmunoglobulina G. Cuando yo siembro suero, por ejemplo acá siembro un suero en este orificio, permito que se realice la reacción y luego mido el halo, me fijo en la curva de calibración de acuerdo a lo que mide este halo, qué concentración corresponde. Entonces yo digo, bueno, el suero 1 tiene 200 miligramos por mililitro de inmunoglobulina G. Mido y digo, bueno, acá están las anti-inmunoglobulina A. Entonces este halo de precipitación me va a decir cuánta inmunoglobulina A tengo en ese suero. Y acá, en este matriz, en este gel, tengo los anticuerpos anti-inmunoglobulina. Bueno, perdón, dije al revés, esta sería la M, bueno, la otra sería la M, la A. Y entonces puedo decir cuántas inmunoglobulinas tengo en cada uno de los sueros. ¿Sí? En medicina veterinaria esto es importante para la cuantificación de inmunoglobulinas en el calostro. Es una de las principales aplicaciones, si bien también se puede usar para determinar enfermedades infecciosas como las que yo les pongo acá. La principal aplicación en medicina veterinaria es la determinación de las inmunoglobulinas en calostro. Esto normalmente se utiliza para, por ejemplo, esto es lo que se requiere para un calostro, para poder ser almacenado en un banco de calostro y considerado un buen calostro. Un montón de medidas físico-químicas, microbiológicas, y la técnica, una de las exigencias es que las inmunoglobulinas G deben ser mayores a 50 miligramos por centímetro cúbico, y la técnica de referencia para medir esa inmunoglobulina es la inmunodifusión radial o la electroforesis capilar, ¿sí? Pero esta técnica que estamos viendo acá, la inmunodifusión radial, sería la técnica de referencia para medir inmunoglobulinas en calostro y poder considerarlo un buen calostro o no para ser almacenado en un banco de calostro y administrado después cuando fuera necesario en un potrillo. Bueno, depende de la especie a la cual nos estemos refiriendo. Se utiliza mucho en equinos, por eso decía del potrillo. Bien, bueno, espero que haya sido lo más claro posible. Y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición a través de la página del CIAL o de los mensajes que ustedes puedan enviarnos si es necesario aclarar o profundizar en alguna de estas temáticas. No duden en pedirnos ayuda, que bueno, a pesar de las circunstancias particulares, tenemos toda la disposición para que la materia pueda ser lo más accesible y comprendida por ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.